Hello, and welcome to Easy Spanish with Pablo. This is a series of mini stories in Spanish, perfect for beginners to improve their Spanish listening skills. Don't forget to subscribe and check out our other videos to keep learning Spanish. In today's video, you'll find 3 key sections to support your learning. First, we'll go through a story with Spanish subtitles to help you focus on understanding. Second, you'll see the story translated into English, with both Spanish and English subtitles. Finally, we'll play the story at a faster pace, without subtitles to challenge your listening skills. At the end, we'll review any new vocabulary from the story. Let's get started. María es una joven de 25 años que vive en una ciudad pequeña. Ella trabaja como secretaria en una oficina. Todos los días, María sigue una rutina muy organizada. Le gusta tener todo bajo control y aprovechar bien su tiempo. María se despierta temprano, a las 6 de la mañana, cuando suena su alarma. Primero, se levanta y va al baño a lavarse la cara y los dientes. Luego, se pone ropa cómoda y sale a correr por el parque. A María le encanta correr por las mañanas porque el parque está tranquilo y hay pocas personas. Después de correr, regresa a su casa. Allí prepara un desayuno simple, normalmente frutas, yogurt y una taza de café. Mientras desayuna, escucha la radio para conocer las noticias del día. A las 8 de la mañana, María se viste para ir al trabajo. Ella toma el autobús para llegar a la oficina. El viaje es corto, solo 15 minutos. Cuando llega, saluda a sus compañeros de trabajo y enciende su computadora para empezar el día. En la oficina, María organiza documentos, responde correos electrónicos y atiende llamadas. Su trabajo es muy variado, pero le gusta porque es muy organizada. A las 12:30 de la tarde, María tiene su hora de almuerzo. Va a un pequeño restaurante cerca de la oficina. A ella le gusta comer comida saludable, como ensaladas y pollo a la plancha. Después de almorzar, regresa a la oficina para continuar con su trabajo. María termina de trabajar a las 5 de la tarde. Cuando sale de la oficina, a veces va al supermercado a comprar lo que necesita para la cena. Otras veces va al gimnasio para hacer ejercicio. Después regresa a su casa y prepara la cena. Su comida favorita para la noche es una sopa caliente, especialmente si hace frío. Por la noche, a María le gusta relajarse. A veces lee un libro o mira una serie en la televisión. También revisa su teléfono para hablar con sus amigos o su familia. Finalmente, a las 10 de la noche, se acuesta para dormir y descansar. Así es un día típico en la vida de María. Una rutina simple, pero muy organizada. A María le gusta seguir su rutina porque le ayuda a estar tranquila y disfrutar cada día. Now, we are in part 2. You are going to listen to the same story, with subtitles in both English and Spanish. So pay close attention. María es una joven de 25 años que vive en una ciudad pequeña. Maria is a 25-year-old young woman who lives in a small town.
Ella trabaja como secretaria en una oficina. She works as a secretary in an office. Todos los días, María sigue una rutina muy organizada. Every day, Maria follows a very organized routine. Le gusta tener todo bajo control y aprovechar bien su tiempo. She likes to have everything under control and make good use of her time. María se despierta temprano, a las 6 de la mañana, cuando suena su alarma. Maria wakes up early at 6 a.m. when her alarm goes off. Primero, se levanta y va al baño a lavarse la cara y los dientes. First, she gets up and goes to the bathroom to wash her face and brush her teeth. Luego, se pone ropa cómoda y sale a correr por el parque. Then, she puts on comfortable clothes and goes for a run in the park. A María le encanta correr por las mañanas porque el parque está tranquilo y hay pocas personas. Maria loves running in the mornings because the park is quiet and there are few people around. Después de correr, regresa a su casa. After running, she returns home. Allí prepara un desayuno simple, normalmente frutas, yogurt y una taza de café. And prepares a simple breakfast, usually fruit, yogurt, and a cup of coffee. Mientras desayuna, escucha la radio para conocer las noticias del día. While having breakfast, she listens to the radio to catch up on the news of the day. A las 8 de la mañana, María se viste para ir al trabajo. At 8 a.m., Maria gets dressed to go to work. Ella toma el autobús para llegar a la oficina. She takes the bus to the office, El viaje es corto, solo 15 minutos. and the commute is short, just 15 minutes. Cuando llega, saluda a sus compañeros de trabajo y enciende su computadora para empezar el día. When she arrives, she greets her coworkers and turns on her computer to start the day. En la oficina, María organiza documentos, In the office, Maria organizes documents, responde correos electrónicos y atiende llamadas. replies to emails, and answers calls. Su trabajo es muy variado, pero le gusta porque es muy organizada. Her job is very varied, but she enjoys it because she is very organized. A las 12:30 de la tarde, María tiene su hora de almuerzo. At 12:30 p.m., Maria has her lunch break. Va a un pequeño restaurante cerca de la oficina. She goes to a small restaurant near the office A ella le gusta comer comida saludable, where she enjoys eating healthy food, como ensaladas y pollo a la plancha. like salads and grilled chicken. Después de almorzar, regresa a la oficina para continuar con su trabajo. After lunch, she returns to the office to continue her work. María termina de trabajar a las 5 de la tarde. Maria finishes work at 5 p.m. Cuando sale de la oficina, a veces va al supermercado a comprar lo que necesita para la cena. When she leaves the office, she sometimes goes to the supermarket, Otras veces va al gimnasio para hacer ejercicio. and other times she goes to the gym to exercise. Después regresa a su casa y prepara la cena. Later, she returns home and prepares dinner. Su comida favorita para la noche es una sopa caliente, especialmente si hace frío. Her favorite evening meal is a hot soup, especially if it's cold outside. Por la noche, a María le gusta relajarse. In the evening, Maria likes to relax. A veces lee un libro o mira una serie en la televisión. Sometimes she reads a book or watches a series on TV, También revisa su teléfono para hablar con sus amigos o su familia. and she also checks her phone to chat with friends or family. Finalmente, a las 10 de la noche, se acuesta para dormir y descansar. Finally, at 10 p.m., she goes to bed to sleep and rest. Así es un día típico en la vida de María. This is a typical day in Maria's life. Una rutina simple, pero muy organizada. A simple but very organized routine. A María le gusta seguir su rutina porque le ayuda a estar tranquila y disfrutar cada día.
Maria likes following her routine because it helps her stay calm and enjoy each day. Now, you're going to listen to the same story, but without subtitles and at a faster speed, so you can improve your listening comprehension. Listen carefully. María es una joven de 25 años que vive en una ciudad pequeña. Ella trabaja como secretaria en una oficina. Todos los días, María sigue una rutina muy organizada. Le gusta tener todo bajo control y aprovechar bien su tiempo. María se despierta temprano, a las 6 de la mañana, cuando suena su alarma. Primero, se levanta y va al baño a lavarse la cara y los dientes. Luego, se pone ropa cómoda y sale a correr por el parque. A María le encanta correr por las mañanas porque el parque está tranquilo y hay pocas personas. Después de correr, regresa a su casa. Allí prepara un desayuno simple, normalmente frutas, yogurt y una taza de café. Mientras desayuna, escucha la radio para conocer las noticias del día. A las 8 de la mañana, María se viste para ir al trabajo. Ella toma el autobús para llegar a la oficina. El viaje es corto, solo 15 minutos. Cuando llega, saluda a sus compañeros de trabajo y enciende su computadora para empezar el día. En la oficina, María organiza documentos, responde correos electrónicos y atiende llamadas. Su trabajo es muy variado, pero le gusta porque es muy organizada. A las 12:30 de la tarde, María tiene su hora de almuerzo. Va a un pequeño restaurante cerca de la oficina. A ella le gusta comer comida saludable, como ensaladas y pollo a la plancha. Después de almorzar, regresa a la oficina para continuar con su trabajo. María termina de trabajar a las 5 de la tarde. Cuando sale de la oficina, a veces va al supermercado a comprar lo que necesita para la cena. Otras veces va al gimnasio para hacer ejercicio. Después regresa a su casa y prepara la cena. Su comida favorita para la noche es una sopa caliente, especialmente si hace frío. Por la noche, a María le gusta relajarse. A veces lee un libro o mira una serie en la televisión. También revisa su teléfono para hablar con sus amigos o su familia. Finalmente, a las 10 de la noche, se acuesta para dormir y descansar. Así es un día típico en la vida de María. Una rutina simple, pero muy organizada. A María le gusta seguir su rutina porque le ayuda a estar tranquila y disfrutar cada día. Now let's go over the most important vocabulary from this mini story in Spanish for beginners. Vocabulario. Seguir. To follow. Bajo control. Under control. Aprovechar. To take advantage of. Sonar. To sound or to ring. Levantarse. To get up. Mientras. While. Noticias. News. Vestirse. To get dressed. Atender llamadas. To answer calls. Revisar el teléfono. To check the phone. Muchas gracias por ver el video. Y suscríbete al canal.